Quetzalcóatl. Dios, hombre o visitante estelar. Antes del tiempo medido, antes de que Tula elevase sus columnas, antes incluso de que Teotihuacán encendiera sus fuegos, los pueblos antiguos miraban las estrellas y se preguntaban de dónde venían los dioses. Algunas noches, una luz atravesaba el cielo dejando un rastro ardiente. En otras, una figura descendía envuelta en resplandores. Los sabios la llamaban Quetzcoatl, la serpiente de fuego. Es en esos relatos primitivos, tejidos entre mito y observación, donde aparece la figura que cambiaría para siempre la historia del continente americano. Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. El dios que trajo el conocimiento. El maestro que caminó entre los hombres. El rey que prometió regresar. El visitante cuyo origen, hasta hoy, sigue envuelto en dudas. Esta es su historia. Un misterio que abarca miles de años. Un rompecabezas donde la arqueología, la astronomía, la mitología y las teorías prohibidas se encuentran. Y tú estás a punto de entrar en él. La figura imposible que todas las culturas vieron. Cada civilización antigua tiene un símbolo central. Los griegos tuvieron a Zeus. Los egipcios, a Osiris. Los sumerios, a Enki. Pero Mesoamérica tuvo algo distinto. Algo híbrido, sin comparación en ningún otro continente. Una serpiente, que también era un ave. Un ser que reptaba pero volaba. Una criatura que unía el mundo terrestre con el mundo celestial. Desde los murales teotihuacanos hasta los templos mayas, desde los códices mixtecos hasta las esculturas mexicas, la serpiente emplumada aparece una y otra vez. ¿Cómo explicamos esa consistencia? Civilizaciones separadas por siglos y miles de kilómetros construyeron el mismo símbolo. Muchos arqueólogos señalan que esto indica una raíz cultural profunda. Otros, más atrevidos, proponen otra cosa. No es que copiaron el símbolo, es que todos vieron al mismo ser. Quetzalcóatl, antes de Quetzalcóatl. Muchos creen que la historia de este dios comienza con los mexicas. Pero investigaciones recientes han revelado que sus orígenes son mucho más antiguos. El rastro más antiguo, Olman, la tierra olmeca. Más de 3.000 años antes de los mexicas, los olmecas tallaron cabezas humanas emergiendo de serpientes. El símbolo del ave serpiente ya estaba allí, primitivo y poderoso. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. En el templo de la serpiente emplumada, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, existen esculturas de serpientes con plumas acompañadas de símbolos astronómicos. Estas representaciones anteceden por siglos a las versiones mexicas. La conexión maya. En Chichén Itzá, el templo principal está dedicado a Kukulcán, la versión maya de Quetzalcóatl. Durante los equinoccios, una sombra con forma de serpiente desciende por la escalinata como si el dios regresara a la tierra. ¿Coincidencia? ¿Un espectáculo arquitectónico? ¿O la recreación de un descenso real presenciado por los antiguos? El maestro civilizador. Muchos dioses exigen devoción. Quetzalcóatl enseñaba. Las leyendas coinciden en que trajo cálculos del calendario, astronomía avanzada, observación de Venus, agricultura perfeccionada, matemáticas y geometría, conceptos éticos y filosóficos, prácticas de autosacrificio ritual en vez de sacrificio humano y técnicas de construcción monumental. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo un solo personaje pudo transmitir conocimientos tan avanzados, tan específicos y tan universales? Algunos académicos explican esto como una construcción mítica, pero las teorías alternativas afirman: ese tipo de conocimiento no era común en la región. Alguien lo trajo desde afuera. El hombre detrás del dios. Quetzalcóatl no es solo un dios mitológico. También es un personaje histórico. Ceacatl Topiltzin Quetzalcóatl, gobernante de la gran ciudad tolteca de Tula. Las crónicas lo describen como sabio, bondadoso, disciplinado, enemigo de los sacrificios humanos, experto en astronomía, portador de símbolos luminosos y con un aspecto físico insólito. Se dice que tenía piel blanca, barba larga, y que vestía prendas blancas o rojas, tonos asociados con seres celestes. Incluso recibía el nombre de nacido del amanecer, el que vino del oriente,
el portador del conocimiento, un hombre, un mito o alguien más. Venus. La clave del enigma. Para entender a Quetzalcóatl, hay que entender a Venus. En Mesoamérica, este planeta era más importante que el Sol o la Luna para ciertos rituales y cálculos calendáricos. Los sacerdotes sabían exactamente sus ciclos de aparición, sus periodos de ocultamiento, sus retrogradaciones, sus posiciones en fechas específicas y su reaparición en el amanecer. ¿Cómo lograron ese nivel de precisión sin telescopios? Los códices muestran cálculos tan exactos que incluso hoy sorprenden a los astrónomos. El dios asociado al planeta Venus era Quetzalcóatl. Los mitos dicen que al morir se convirtió en la estrella que anuncia el alba. Entonces, ¿era un símbolo astronómico? ¿O los pueblos antiguos describieron literalmente un ser que ascendió al cielo y que podía viajar como un astro? El exilio y la partida luminosa. La historia de su desaparición es una de las más extrañas del continente. Las versiones más difundidas narran que fue traicionado por Tezcatlipoca, cayó en desgracia, fue desterrado de Tula, marchó hacia el oriente, construyó una balsa de serpientes y se lanzó al mar prometiendo volver. Pero otras versiones menos conocidas y aún más inquietantes dicen que se envolvió en fuego, que su cuerpo se hizo luz, que ascendió a los cielos y que los testigos lo vieron elevarse como un cometa. Los ancianos describían luces que descendían y ascendían, como si fueran vehículos luminosos. ¿Un mito? ¿Un fenómeno astronómico interpretado religiosamente? ¿O un encuentro con tecnología desconocida? La profecía del regreso, la promesa más poderosa de Quetzalcóatl fue: volveré desde donde sale el sol, y esta frase, simple pero devastadora, marcó el destino del imperio mexica. Cuando los españoles llegaron por el oriente, en embarcaciones enormes, blancas, con hombres barbados y con armas que brillaban, los mexicas creyeron que la profecía se estaba cumpliendo. La confusión permitió que un imperio invencible militarmente fuera desestabilizado psicológicamente antes de disparar la primera flecha. El mito se convirtió en arma, y la historia de México cambió para siempre. Teorías prohibidas sobre su origen. Aquí entramos a la parte más polémica. Las teorías que muchas instituciones evitan, pero que el público no deja de preguntar. Teoría 1. Quetzalcóatl era un extraterrestre. Esta teoría propone que Quetzalcóatl llegó del cielo. Su nave fue interpretada como serpiente luminosa. Su apariencia era distinta. Su conocimiento superaba al de cualquier cultura humana de la región. Y su salida fue un despegue, no un mito. Los defensores mencionan que prácticamente todas las culturas antiguas del mundo describen serpientes voladoras como vehículos celestiales. En India, los vimanas en China, los dragones luminosos en Sumeria, los Anunnaki en Egipto, el barco solar. ¿Era Quetzalcóatl uno de esos dioses venidos del cielo? Teoría 2. Un superviviente de una civilización perdida. Algunos creen que provino de la Atlántida, Mu o Lemuria, una cultura desaparecida tras un cataclismo, viajeros precolombinos avanzados. Su aspecto físico, conocimientos y la forma en que la figura aparece antes y después de Tula refuerzan esta hipótesis. Teoría 3. Visitantes de Europa o Asia precolombina. Existen crónicas, inscripciones y análisis marítimos que sugieren que fenicios, vikingos, polinesios y chinos pudieron haber llegado a América miles de años antes de Colón. ¿Pudo Quetzalcóatl ser uno de ellos? Los rasgos físicos de las leyendas coinciden. Teoría 4. Un rey tolteca convertido en mito. La teoría académica tradicional explica que un gobernante real, sabio y reformista, fue mitificado con el tiempo. Pero esta versión no explica su presencia en culturas anteriores, las similitudes con dioses de otras civilizaciones, su conexión astronómica con Venus y su salida luminosa. Quetzalcóatl en el mundo moderno. Lo sorprendente es que este mito no ha muerto. Al contrario, cada año se vuelve más fuerte. En rituales contemporáneos, en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Yucatán y en Guatemala se habla del regreso de la serpiente emplumada. Algunos chamanes afirman haber visto luces descendiendo en fechas específicas relacionadas con Venus. Otros aseguran que Quetzalcóatl nunca se fue, solo cambió de forma. Y una corriente más esotérica afirma que, cuando la humanidad esté lista, los maestros del cielo
los mismos de la antigüedad, volverán. El legado que desafía a la ciencia. La figura de Quetzalcóatl sigue siendo un campo de estudio complejo. Los arqueólogos intentan interpretarlo. Los historiadores desentrañarlo. Los astrónomos comprender su conexión con Venus. Los antropólogos analizar sus múltiples versiones. Los investigadores alternativos buscar patrones globales. Pero, incluso con todo eso, nadie ha logrado explicar por completo su origen común en múltiples culturas, su conocimiento avanzado, su apariencia inusual, sus conexiones astronómicas, el impacto real que tuvo en la historia de México y su influencia actual. Quetzalcóatl es un acertijo perfecto, demasiado complejo para ser casualidad, demasiado simbólico para ser literal, demasiado persistente para ser mito, demasiado humano para ser Dios, y demasiado divino para ser humano. La puerta sigue abierta. Cada civilización antigua tiene un misterio, un punto de luz en el horizonte que desafía a la historia. Para Mesoamérica, ese misterio tiene nombre, Quetzalcóatl. No importa qué teoría elijas, un dios, un sabio, un rey, un explorador, un superviviente o un visitante de las estrellas. Su presencia sigue allí. Entre las ruinas, en los códices, en los templos alineados con Venus, en las sombras que descienden cada equinoccio sobre Chichén Itzá, y en los relatos que se siguen contando en lo profundo de México. Quetzalcóatl no ha abandonado este mundo. Sigue esperando, sigue observando. Y quizá algún día, cuando el cielo vuelva a abrirse y una luz descienda sobre la tierra, regrese.